qué? Habla de fundamentos en plural. Los únicos que dirige qué pasaría si se destruyen los fundamentos es a los justos. De lo explícito viene lo implícito. Si está explícito él diciéndole a los justos qué pasa si se destruyen los fundamentos, queda implícito que es solo los justos los que dependen del fundamento y que solo los justos están capacitados para caminar sobre el fundamento de la justicia y la verdad. Y que lo que es fundamental, ya dijimos, tal como la palabra lo dice, no es opcional, no es algo también que se pueda sustituir por otra cosa parecida o mejor, sino es lo fundamental. Como las empresas que dicen que no se compren repuestos de otra marca, ¿no? Pero otros vienen y hacen un montón de trucos para poder hacer o con la medicina que le hace la similar y todas esas cosas. No funciona, no funciona. Entonces, lo que sabemos nosotros es que el fundamento, único fundamento verdadero, es la Biblia. Es el manual del Creador. Entonces, el enemigo ha tratado de destruir la Biblia por todo el tiempo y no puede. Pero ahorita que lo menciono me va a servir de ejemplo. Porque como no puede destruir la palabra de Dios, entonces se mete en la mente, en las personas de mente reprobada y por ejemplo sacan una Biblia que para que no haya racismo no usan lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Y de esa manera tratan de descartar las cosas. En fin, el libro, el escrito, lo pueden cambiar, le pueden hacer 80,000 cambios y meterle 80,000 mentiras, pero el Espíritu de Dios siempre va a sacar a relucir la verdad. Entonces, sumamente importante. Necesitamos los que nos llamamos cristianos o creyentes en Dios o creyentes en la Biblia, lo que quieran. Ese mensaje es y aún para los que sin llamarse cristianos defienden la familia, defienden los derechos inalienables. Ese mensaje es para nosotros, los que queremos en síntesis justicia. La justicia del Creador, que está expresada en el manual. Bueno, ese es el fundamento, y de ese fundamento se desligan otros fundamentos, que por ejemplo a las tres instituciones, la familia, la iglesia y el Estado, tienen fundamentos cada una de ellas en las 5 esferas de gobierno. ¿Verdad? Porque hay 5 esferas de gobierno, también tienen su fundamento cada una de ellas, y esa es la razón que Dios está diciendo, tenemos que entender los fundamentos, la forma en la que yo lo explico, la forma en la que yo la forma en la que yo lo recibo, por lo tanto lo manejo de esa manera y lo comparto de esa manera, es que la Biblia nos da instrucciones para funciones. No para personas así individual, sino que, ok, me pongo de ejemplo porque esa es la mejor forma. Yo soy Carlos, pero soy un individuo. Entonces, la Biblia me dice cómo debe de ser mi autoestima y mi identidad personal. Cómo yo debo de pensar de mí. No soy la gran cosa, pero tampoco soy un don nadie. Soy lo que Dios me hizo. Y media vez yo llene la función que Dios me hizo, estoy al máximo, aunque comparado con la función de otro, no le llego ni a las rodillas. Ese es el punto, es a ver la función en la que yo estoy y actuar de acuerdo a las instrucciones del manual. Luego soy un hombre, también las instrucciones para hombre, para varón están allí. Cómo me debo de comportar como varón individualmente. Luego me caso y sigo siendo la misma persona, pero la función de esposo tiene otros fundamentos bíblicos. Y yo, si quiero ser un esposo acorde al manual del Creador, tengo que enfocarme en lo que me dice a mí como varón, como esposo. No tengo que estar viendo qué le dice a mi esposa y reclamarle a mi esposa que haga lo que la Biblia dice. No. Eso lo tiene que leer ella y ella tiene que darle cuentas a Dios. Yo tengo que leer lo que le habla al esposo y darle cuenta a Dios del rol de esposo. Bueno, los dos somos padres. Entra otra función. Esa también tiene fundamentos en la Biblia, como los padres deben de criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y si quieren ser buenos padres,
No van a lo que diga la sociedad, no van a lo que digan el humanismo, no, van a los fundamentos de la Biblia. Esto es un padre, esto es una madre de acuerdo al Creador, aunque a la sociedad no le guste y no encaje con la sociedad. Y luego los dos, pues, ya siendo padres, eventualmente seremos abuelos, y la Biblia habla de que nuestra responsabilidad familiar debe de llegar por lo menos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que seamos varones, hembras, esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija y nieto, nieta, de acuerdo a los fundamentos de la palabra de Dios. Como han sido tan desvirtuados, no se pueden destruir los fundamentos, eso siguen. Por eso cuando hablan de que la generación esta y la generación aquella, y no hay tales. No hay tales. La generación aquella y la esta y la otra son, de acuerdo al manual del Creador, iguales, necesitan conocer los mismos conocimientos fundamentales de la palabra de Dios, y en el aspecto de familia, y en el aspecto de familia, se tiene que corregir a los hijos igualito que está escrito en la Biblia. No cambia con los tiempos ni nada. Y si respetásemos ese fundamento, que solo ahora póngase conmigo en una especulación, o bueno, no sería tanto especulación, sino que una suposición. Supongamos que Adán y Eva no hubiesen pecado, que hubieran quedado en la comunión de Dios, que hubieran tenido hijos y los hubieran educado en la misma información que Dios les estaba dando a ellos. Y luego iban a tener nietos, abuelos, iban a reproducir todo el tiempo y pasarían los mismos años que han pasado. Pero solo que sin haber cambiado el fundamento, entonces sería lo que va a hacer al final. Porque recuérdese que el fundamento dice precisamente, como no puede ser quebrantado, que mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Y al final, esto dice, la tierra, el planeta Tierra, será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Bien? Entonces, los justos, los que queremos llegar a esa época gloriosa en la cual nos respetemos mutuamente, en la cual valoremos nuestra imagen y semejanza a Dios y nos juzguemos acorde al escrito está. Los que querramos eso, enfoquémonos primero, eso sí, todo comienza de adentro para afuera. Empecemos primero a aceptar individualmente el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida y empezar a actuar como dice la Biblia que somos. El primer paso, tenemos que aprender a ser hombres de Dios, tanto los varones como las hembras, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces el hombre sí, lo que se llama hombre en la Biblia sí, somos varones, pero también hay hembras. Y el varón tiene una función y la hembra tiene otra. No se deben confundir las funciones. Comencemos ahí, por entender nuestra identidad de varón y entender la identidad de la hembra. Y comencemos a caminar de ahí. Luego en nuestro matrimonio, como ya expliqué, ahí están las instrucciones bíblicas y etcétera, etcétera. Y de esa manera empezaremos a cambiar nuestra Guatemala, nuestra nación. Y poco a poco irá creciendo con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, y la gloria del Señor también se manifestará en Guatemala. No va a ser por otros medios, no que venga un avivamiento como los tantos que hemos hablado en el pasado, que vino el avivamiento del Espíritu Santo, que vino el avivamiento de las señales y prodigios, el avivamiento. No. Nada de eso ha cambiado. Dice, el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué ha cambiado? Hubo, como dicen, llamaradas de tuzas. Se acabó. Pero lo que no cambia es cuando dejamos que la palabra de Dios empieza a ser la ley, lo que nosotros todos aceptamos, y empezamos a caminar en él. Bueno, entonces regreso a lo fundamental de los fundamentos para luego ampliar en las instituciones y los sistemas de gobierno. Decía, el texto era muy interesante porque en Deuteronomio 32, 22, que fue el que leí y tomé como base porque es el primer versículo que habla de los fundamentos, y es este: porque fuego se ha encendido en mi ira. Estamos hablando del fuego de la ira de Dios.
y arderá hasta las profundidades del Seol. Hablamos de que el Seol es el lugar de los muertos. Ahí estaban, en el llamado Antiguo Testamento, en el Seol, tanto los justos como los injustos. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos en el Seol, en el lugar de los muertos. Por lo tanto, cuando la ira de Dios va a llegar hasta el Seol, definitivamente que no está llegando solo a destruir, porque no va a destruir a todos estos que son contados como los justos, el Padre de la fe, etc. Dice entonces que el fuego de Dios llegará hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Este es el punto en que me voy a enfocar hoy. Hablé mucho ya, no mucho, nunca se habla mucho, pero hablé suficiente, espero, de los fundamentos. Y ahora de los montes. Noten, y en la palabra clave de ayer fue abrazará, que no de abrazo con Z, sino que de abrazar, convertir en brasas. Y de hecho leí que es precisamente dice que el carbón es quemar, reducir a brasa. Y que es hecho por carbonización de madera y que quemada de los cuales toda la materia acuosa y otras materias volátiles han sido expulsadas por el calor. Y que de esa manera, cuando queda el carbón, ese no se descompone, sino que perdurará durante siglos sin alteración. Y varias otras cosas al respecto. Pero el punto entonces es, si fueran destruidos los fundamentos que era el justo, bueno, no podría hacer nada. ¿Quiere Dios que los justos no hagan nada? Claro que no. Quiere que sí estemos activos. Entonces nunca los fundamentos se van a dañar porque los justos, para que los justos puedan actuar. Pero justos, tenemos que estar cuidando que no nos den gato por liebre. Que entendamos los principios de la palabra. Y en la iglesia, en el cristianismo, entre los que predicamos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que hay muchas fábulas, hay muchas cosas que no son fundamentales, y que son como los que usan la piedad como fuente de ganancia y todo eso. Tenemos que volver a las sendas antiguas y regresar a los fundamentos de Dios. Entonces ahora quiero leerles el texto en el cual meditaremos con relación a los fundamentos, solo que aquí ya usa otra fraseología. Me voy al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29. Mirad, no desechéis al que habla. El contexto es que está presentando cómo la ley fue dada por los ángeles y todos los que no obedecieron fueron condenados, etcétera, etcétera. Y luego que vino Cristo y que ahora Él ha dado la palabra de parte de Dios y todo. Y entonces dice, mirad que no desechéis al que habla. Ya estamos hablando de Cristo. Mucho menos a nosotros, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon la amonestación, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Ok, entonces la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez, escúcheme ahora, y esta frase aún una vez indica la remoción. ¿Qué es remoción? Remover, es quitar de aquí y poner en otro lado. Implica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo movible se puede mover y se va a mover. Lo inconmovible no se puede mover y va a permanecer. Regresemos al monte y al fundamento de los montes. Los montes son movibles. En el sentido bíblico son movibles y se pueden quemar. Pero el fundamento no es movible, solo se puede abrazar. Ok, y dice solamente los inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros, escuche, recibiendo nosotros, estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de la exhortación, la amonestación de Dios. Y dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Nuestras tradiciones religiosas se pueden mover? Sí. ¿Nuestras instituciones religiosas se pueden mover? Sí. ¿Nuestras costumbres, tradiciones familiares, tradiciones religiosas se pueden mover? Sí. El reino
el evangelio del reino no se puede mover. Por eso te dice, recibimos un reino inconmovible. Un paréntesis aquí, para exhortar a los hermanos que tristemente cuando alguna denominación se aprovecha de un tema y lo hace suyo, ¿verdad? Como por ejemplo los testigos de Jehová, que sacan unos textos fuera de contexto, pero hablan del reino. Entonces los evangélicos tradicionales, ¿qué? Y no sé qué palabra decirles para no enojarlos o para no ofenderlos, pero que no estudian la Biblia, sino que solo se dejan llevar por lo que oyen. Entonces cuando alguien como yo, y lo puedo decir con autoridad porque ya me lo han dicho, cuando alguien como yo hablo del evangelio del reino, me dicen que soy testigo de Jehová. Qué ridiculez que juzguen apariencias y títulos, no el fruto, como dice la Biblia. El árbol se conoce por su fruto. Y lo que es más, el evangelio del reino no es propiedad de los testigos de Jehová. Muchos de ellos, si no se arrepienten, no están en el reino. Algunos de ellos, si se arrepienten, son parte del reino. Aunque tengan el watchtower y todo lo demás, es el actuar en el reino. Y uno de la condición para ser ciudadano del reino es obedecer la ley de Dios. Y el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y eso es algo que los testigos de Jehová no tienen. El fundamento que es Cristo. Bueno, entonces tenemos un reino inconmovible. Ahora dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, ve, esto es una versión nuevo testamentaria, para usar la fraseología mala que tenemos de que hay Nuevo y Antiguo Testamento, de lo que dijo Moisés, porque está hablando de que lo que es movible se va a mover, lo que es quemable se va a quemar, y lo que es inmovible va a permanecer, lo que no se quema, el fundamento va a permanecer. Y como dice la remoción de las cosas hechas, me llamó la atención porque si se está dando cuenta, lo movible lo está comparando con lo hecho. Entonces digo yo, ¿qué cosa? Si todo es hecho, todo es hecho. Así que voy a la palabra. Cuando tengo una cosa, no la entiendo, no la veo clara, voy a la palabra, busco en el original el significado, y la palabra que usa aquí para hechas, cosas hechas, la palabra en su original dice que es un verbo primario que significa practicar, es decir, realizar repetida o habitualmente una cosa. Realizar o repetir, realizar repetida o habitualmente una cosa. De ahí que, como eso, bueno, todavía no me deja claro, voy y me envío con la ayuda del diccionario Strong, que esta palabra se usa 576 veces ahí en el llamado Nuevo Testamento. Entonces me voy a otra vez, ¿cuál es la primera vez que se menciona esa palabra? Y me encuentro Mateo 1, versículo 28. Y es cuando el ángel se le aparece a José diciéndole que huya con María. Y dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí está la primera vez que se usa esta palabra de las cosas hechas. Ahí no hay ninguna cosa. José no hizo ninguna cosa, sino que lo que hizo fue obedecer una orden, en este caso buena, que le estaba dando un ángel. Pero entonces vemos aquí que el hecho, así como obedeció la buena orden, hay muchos que están obedeciendo obras malas. Entonces, esto quita rápido de mi mente que estamos hablando de cosas hechas, de materiales, quiero decir, porque lo que hizo fue un acto de obediencia. No fabricó ninguna cosa material. Con eso, entonces seguí leyendo, y ahí mismo en el capítulo de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3, está la segunda vez que se usa la palabra, y dice: este es Juan el Bautista en el desierto. Dice: preparad el camino del Señor. Y la palabra hacer o hecho o hechura es la que sigue: enderezad sus sendas. Entonces lo que se hace aquí es enderezar.
las sendas. Y sendas rápidamente nos recordamos de verdad de que se busca primeramente el reino de su justicia, el camino, no, sino que volvamos a las sendas antiguas y preguntemos cuál es el buen camino y andad por él. O sea que aquí, al decir enderezad sus sendas, rápidamente, si está diciendo explícitamente enderezad, está implícito que están torcidas, ¿verdad? Que no están rectas, pues vaya. Entonces, pero una vez más, lo que va a ser quemado sigue siendo una acción de obediencia o desobediencia, pero ya con una instrucción clara de que las sendas tienen que ser rectas. Cómo se enderezan las sendas torcidas. Bueno, siguiendo en el capítulo 3, dice que Juan vio que venían los fariseos, los doctores de la ley, y los saduceos, que también eran de los mismos que estaban a cargo de la religión y todo, y que dice, cuando Juan vio que venían muchos, en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 10, les dice, haced pues frutos, y la palabra haced es la palabra hecha, pero una vez más, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que se está haciendo aquí tampoco es una cosa material, es como ya sabemos, arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de acción. Eso es el fruto del arrepentimiento. Si la persona no renueva su entendimiento, si sigue creyendo lo mismo, aunque cambie sus acciones, no se arrepintió. Y si sigue creyendo lo mismo o más, cambia lo que creía y hace lo bueno, pero su actitud sigue mala, no cambió. Arrepentimiento bíblico es, si creo que esto es así, me comporto de esta manera y actúo de esta manera. Entonces ya aquí con esto enderezan sus sendas, y entonces solo me queda la pregunta, ¿y cómo se enderezan? Y él se los dice, como digo, en el capítulo 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, en capítulo 3, versículo 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y en el 10 les advierte, porque ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Otra vez tenemos una simbología de el fuego de Dios destruye lo malo, lo que es movible, y en este caso ya nos estamos dando cuenta que lo movible son doctrinas, pensamientos, ideas, tradiciones, son cosas que no son eternas. Porque lo único que es eterno es la palabra de Dios. Y todo lo que hacemos, nuestros sacrificios, nuestras marchas, nuestras reuniones dominicales, en fin, todo lo que hacemos nosotros en nuestro entendimiento de que así deben de ser las cosas, por muy buenos que sean, no van a durar. Esas son cosas temporales y pasajeras. Lo que necesitamos es empezar a desarrollar lo inconmovible, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es inconmovible. Tenemos que trabajar en eso. Ahora, termina diciéndonos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Regreso a lo que inicié. El fundamento de los montes será abrazado y permanecerá por siglos. Eso ya lo tenemos en vida. ¿Cuál es el fundamento de los montes? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El fundamento de la palabra de Dios. Ha estado por siglos como carbón, esperando que sean encendidos otra vez, o sea, que sean puestos manos a la obra. Así que les voy a hablar ahora de montes rápidamente, solo para que ustedes también en su mente, así como yo, porque así es como me gusta a mí, me hago las imágenes, ¿verdad? Del monte con su fundamento. Bueno, y todo lo que se quema del monte se va desapareciendo, pero el fundamento está allí. Y nos toca a nosotros empezar a formar otro monte. Pero aún así nosotros, con materiales que no consuman el fuego, con materiales que sean acorde al fundamento. Le leo Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos para Isaías.
no para nosotros. Ese es otro de los grandes errores que comete la iglesia. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Los montes, como le dije ayer, simbolizan gobierno. Y aquí claramente dice que será confirmado el gobierno de la casa de Jehová como cabeza de los demás gobiernos. Y será exaltado sobre todos los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, esta porción lo que está diciendo es que en los postreros tiempos, decía Isaías, esto comenzó con Jesús, porque Él es el rey y Él es el fundamento, que el monte de Dios, el gobierno de Dios va a ser confirmado como el más grande y cabeza de todos los gobiernos. Y todos los reyes van a venir a postrarse ante Él. Y dice, vayamos a la casa de Dios y nos enseñará sus caminos, su ley. Ya sabemos cuáles son sus caminos, porque Génesis 18:19 dice, cuando Dios habla de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después que sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el monte de Dios es la justicia. ¿Y cómo se daría eso en los postreros tiempos? Bueno, Dios se lo mostró a un rey pagano para que lo entendamos. Y está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34 al 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Esta imagen es el sueño de Nabucodonosor, donde vio una estatua de 4 partes. Y que era la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, la cintura de bronce y las piernas y los pies de hierro con barro. Y entonces vio que al final una piedra no cortada con las manos le caía en los pies a la estatua y la desmoronaba toda. Y la interpretación que le da Daniel de eso es que dice, y en los días de estos reyes, por favor, leyendo en español, miren que no, por favor, no se deje engañar de los que quieren destruir el fundamento. Y estoy hablando de predicadores. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla en términos presentes, el presente de ese día, está hablando de nuestro pasado. Entonces, como en sus cosas creadas, en su ideología, en sus doctrinas, ellos han creado de que no, el tiempo postrero todavía no ha venido, el tiempo postrero es hasta el fin. Entonces tienen que cambiar cosas como esta. En los días de estos reyes. Y si claramente le dijo Dios a Daniel, a través del sueño de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que la historia corrobora que fueron los 4 reyes que siguieron después de que Daniel le dijo esto a Nabucodonosor. Y en los días de esos reyes, o sea, al terminar esos 4 reyes, ¿qué pasaría? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿No le suena eso a usted como un fundamento que nunca será destruido? Por lo tanto, lo que en ese fundamento se tiene que levantar es un reino que consecuentemente tampoco será destruido. Dice que será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya no hay ningún otro pueblo que pueda reclamar ser el reino o el que gobierna el mundo, ni nada por el estilo. Dice, a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos como el fuego. Consumirá a todos los que son movibles. ¿Y qué reinos son movibles? Todos. El único inconmovible es el reino de Dios. Pero Él permanecerá para siempre. Vaya,
Y como en boca de 2 o 3 testigos, entonces Dios vuelve a repetirle eso a Daniel. Note que enfatizo, ya eso pasó. Porque dice que fue en tiempo de esos reyes. Pero como los que quieren de siempre alargar el tiempo, le alargan los pies de la estatua ya miles de años, porque todavía no se ha cumplido lo que ellos esperan. Pero eso se va a quemar con la ira de Dios. Óigame, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Más vale que razonen de dónde sacan esas sus creencias cuando explícitamente, comprobable históricamente, ya pasaron esos 4 reinos. Ok, pero entonces viene Dios y le repite las cosas a Daniel con una visión. Y dice así, en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y ahí entra la necesidad de los contextos a leer en español, porque venía... ¿Cuándo se usa venía? Cuando una persona o lo que sea, la carta, el avión, lo que sea, viene a donde uno está. El avión viene para acá, aquel viene caminando, todo lo que viene hacia uno, hacia donde uno está. Entonces, aquí cuando los evangélicos que no respetan contextos ni nada, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo, Jesús de plano, ¿verdad? Porque es el que estamos esperando, las nubes y todo eso, ¿verdad? Jesús, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. No hay duda que es Jesús. Está usando ya terminología que se refiere a Jesús. Entonces venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. O sea que donde se está hablando cuando viene en las nubes, no está en la tierra. Juan, si usted recuerda el Apocalipsis, que fue arrebatado al cielo, donde vio todas estas cosas. Entonces él y el anciano de días definitivamente no está sentado aquí en la tierra, está sentado en su trono en el cielo. Entonces por eso es que él dice venía, porque iba a donde él estaba. Pero para nosotros no venía. De nosotros se fue. Venía con las nubes allá donde lo estaban esperando. Ahora con esa claridad regresemos. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amados hermanos, ¿tiene Jesús eso? Un reino, dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oh, si hermano lo tiene, pero verá, eso todavía falta que esto... No. Ya pasó. Las 4 naciones de las que se mencionó y Jesús ya resucitó. No va a volver a resucitar. Aceptemos, por favor, el claro escrito está. No esperemos hasta que venga el fuego de la ira de Dios a quemarnos la cabezota con esas ideas tan tontas. Y no termina ahí. Porque eso es la explicación, ¿verdad? Un reino que ahora viene la interpretación, ¿ok? Y esta es nada más y nada menos que Daniel interpretándolo bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, estas 4 solo, oigan, 4, 2 veces lo dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. 4. Y después, entonces ¿después de qué? Después de Roma. Recibirán el reino los santos del Altísimo. Jesús lo recibe y se lo entrega a sus santos. ¿Qué harían los justos si los fundamentos fueran destruidos? Nada. Pero como los fundamentos permanecen y son eternos, los justos recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Se está dando cuenta lo importante que es entender que desde un inicio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree en la creación. Y Dios no tiene dos palabras, Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan así de contingencia, no. Dios, su palabra dice, mi palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá y yo haré lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Y explícitamente nos está dando ahora más luz el Espíritu Santo para entender lo que es. Que el fuego de Jehová desciende al monte, a los gobiernos, porque dicen los montes, los fundamentos de los montes. El fuego de Dios desciende a los montes, a los gobiernos y va a quemar. Está quemando ya, gracias a Dios, en algunos países, está quemando ya la basura, la escoria, todo lo que puede ser movible. Y escúcheme, todo lo que puede ser movible, especialmente nuestras doctrinas inventadas, nuestras denominaciones inventadas, todas las cosas que nos hemos inventado, todo eso va a ser quemado, porque lo único que va a quedar es lo único que está inamovible: la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios y el reino de Dios. Eso es lo inconmovible y eso es lo que permanecerá. Ese fue el lapso entonces del tiempo en la que vino. Jesús tomó el reino, todas las naciones le son dadas en herencia. El problema está que ahora nosotros, los que hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios, los que no hemos perdido el fundamento, porque no se puede destruir, como ya lo dijimos, pero nos hemos dejado engañar y con el lodo que le han echado al fundamento, y para no ensuciarnos en el lodo, no caminamos en el fundamento, cuando ese es donde tenemos que estar. Lo que el fuego va a quemar es la basura, tanta tradición, tanta ignorancia, tanta aprovechamiento, todo lo malo. Y recuérdense, aún las buenas obras, aún todas las cosas lindas que se deben hacer, estas son circunstanciales y temporales. Estas no cuentan para la eternidad, esas se queman con el fuego. No van a ser, eso no trasciende esta dimensión. Y recuérdense que vamos a ser evaluados conforme a lo que hagamos ahorita que estamos en la carne con relación al reino de Dios. Eso es lo que debemos de estar pensando. Ok, entonces paremos aquí esperando llegar ya a al menos a este reto, al menos a provocar un poquito de querer pensar. La Biblia dice que después de esos 4 reinos que históricamente son comprobados, se levantaría el reino de Dios, que jamás será destruido, que jamás será entregado a otro. Consecuentemente, no va a haber ningún reino mundial del diablo. No va a haber tal cosa. ¿Y por qué es que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todavía como hombre, el diablo no podía hacer nada, y ahora que Jesús ya tiene todo poder y toda autoridad, el diablo sí va a poder gobernar el mundo? ¿Me quiere decir que antes Jesús estaba más poderoso que ahora? Si tan solo usaran un poquito de raciocinio, todas esas doctrinas que lo único que hacen es amedrentar. Y por eso no hay ejército de Dios, ejército de oración. Sí, pero perdóneme, no se ofendan conmigo. La oración tiene su lugar, pero un tal ejército de oración no existe, porque no ganamos las batallas con, claro que sí, la oración mueve la mano de Dios. No. De ninguna manera podemos poner a Dios a que haga lo que nosotros queremos, excepto cuando nuestra voluntad se rinde a lo que Él nos enseña que quiere hacer. Él quiere venir a reinar en Guatemala. Y dice que para que pueda venir a reinar en Guatemala, nosotros tenemos que poner un gobierno de personas temerosas de Dios que cambien la constitución. No que la renueven, porque esas son unas mentiras.
Lo que hacen es meter más lodo, sino que escriban una constitución de acuerdo a los parámetros del manual del Creador. Una constitución que reconoce la soberanía que Dios ha delegado al pueblo. Una constitución que reconoce los derechos inalienables que Dios ha dado a sus criaturas, y que tengamos un presidente, un congreso y una Corte Suprema de Justicia con personas temerosas de Dios que conocen la justicia. Y todos los puestos, alcaldes, diputados, todos los demás tienen que ser personas temerosas de Dios que respetan la justicia. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que dice su palabra, que está sentado a la diestra esperando que nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuánto nos estamos enfocando en eso? ¿Cuánto estamos enseñándole a la población, a la nación de Guatemala, que Jesús quiere venir a ser su presidente? No quiere venir, es su rey, pero para que lo entiendan, que lo que Él quiere ahorita, antes de que Él venga en persona a ser rey, Él quiere ahorita que pongamos a sus súbditos. Él nos está enviando sus generales, pongámoslo así. Él está enviándonos su gabinete para que esté preparando el terreno y todo para recibir al rey. Ese es el verdadero evangelio. Antes de enojarse conmigo, razónelo, muéstreme usted, hermano, la salvación de las almas. Mire, como los pobres, lo mismo con las almas. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. No estoy diciendo no ayuden a los pobres. La Biblia dice que hay que tratar bien al pobre y todo lo demás. Pero me refiero, esa no es la meta. Ese no es el evangelio. La salvación del alma tampoco. En un estudio que daré más adelante, pero solo de una vez le tiro los versículos. Se parece a pensar. Salvó a Noé y destruyó a todos los demás. Por un hombre y su familia destruyó a todos los demás. Con Enoc, ¿verdad? No es el Lot, con Noé, luego con Lot. Salvó a Lot y a sus hijas y destruyó Sodoma y Gomorra. Y después, llamando a Israel, le dice a Moisés, hazte a un lado y los voy a destruir a todos y de ti voy a hacer una nación más grande. Lo que le estoy tratando de hacer ver es, no me venga con eso el precio de la salvación de un alma. Mire, ¿cree usted que Dios no valoró las almas de todos los otros que destruyó con tal de traer el fundamento del reino? Quemó todo, destruyó todo lo que no encajaba con el fundamento. Entonces, es necesario volver a las sendas antiguas, al escrito está, y razonar. ¿Es esto fundamental? Fundamental para mi denominación será, pero para el reino de Dios no. Fundamental para mi familia humana será, pero no para la familia de la fe del reino de Dios. Así que razonemos. Si fueran destruidos los fundamentos, no tendríamos absolutamente nada que hacer los justos, y ya no habrían justos, porque sin fundamento no pueden haber justos. Si queremos justicia, volvamos al fundamento de la palabra de Dios. Es el único que permanecerá para siempre. Amén. Lo dejamos aquí.